Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Con este mensaje, con este devocional, llegamos al final de esta serie que titulamos El diseño de Dios para la familia. Hablamos primeramente del matrimonio como una iniciativa y creación de Dios. Después hablábamos en el segundo devocional acerca de lo que espera Dios del hombre. De hecho, usamos varios devocionales para hablar de lo que Dios espera de un hombre en el matrimonio. Bueno, como hombre y como esposo, ¿verdad? Y como padre también. Hablamos también de lo que Dios espera de la mujer en su relación con su esposo y en su relación con Dios. Y llegando ya a este último mensaje, hoy vamos a hablar de los hijos. ¿Qué espera Dios de los hijos en la familia? Y es el diseño que Dios tiene para la familia, ¿verdad? Como lo hemos estado mencionando. Ahora en la sociedad actual, en la sociedad en la que vivimos, la familia, el papel del padre está muy devaluado, el papel de la mamá también. En las películas, en programas de televisión se muestra a hijos que son irrespetuosos, que piden sus derechos, que piden su espacio, que piden su libertad. Y realmente lo que nos muestra la sociedad con los hijos, pues no es lo que Dios espera. Y como consecuencia, cuando esos hijos son así como hijos, y cuando llegan a casarse se repite el ciclo, ¿verdad? Entonces vemos familias que están mal, como hemos dicho, familias disfuncionales, familias que enfrentan problemas, familias que enfrentan abandono, que enfrentan violencia intrafamiliar, porque no siguen el modelo, el diseño que Dios nos ha dejado en su palabra. Oremos para que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros en el papel que desempeñamos, ya sea como esposo, pues ser el líder espiritual de nuestro hogar, ser el hombre de Dios que Él espera que seamos, nuestra esposa, tu hermana, que seas esa ayuda idónea, esa mujer que se sujeta a su marido, así como el Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo a seguir tanto al marido como a la esposa, y que tú como hijo que estás viviendo con tus padres, pues también obedezcas lo que el Señor te enseña en su palabra. Vamos a leer dos pasajes en esta ocasión para hablar de lo que espera Dios de los hijos. Y vamos a ir primeramente a Efesios en el Nuevo Testamento. Esta porción, Efesios capítulo 6, lo escribe el apóstol Pablo, está escribiendo a las iglesias, a la iglesia, está escribiendo a la familia, ya escribió al hombre, ya escribió a la mujer, a la esposa, y ahora dice así en Efesios 6, empezando en el versículo 1, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y esto es lo que Pablo menciona, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que la responsabilidad, el deber de los hijos es obedecer a sus padres en todo. Y luego se va al Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo y en el libro de Deuteronomio se mencionan lo que la gente llama, o lo que llamamos los 10 mandamientos. Y en el versículo 2 de Efesios capítulo 6 dice así el apóstol Pablo: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces aquí el apóstol Pablo dice que una manera, podríamos ponerlo así, de honrar a nuestros padres es obedecerlos. Y luego ya vemos en lo que decíamos en el Antiguo Testamento, cómo Dios le dice a Moisés que suba y esté con él y escriba las tablas y le da muchas leyes y muchos estatutos para que después Moisés baje del monte Sinaí y se lo comunique al pueblo. Y Moisés hace eso, ¿verdad? Y dentro de lo que Moisés le menciona al pueblo de Israel está en Éxodo capítulo 20, lo que llamamos los 10 mandamientos. Después en Deuteronomio capítulo 5
a la generación que va a entrar ya a la tierra prometida, porque una generación desobediente, una generación incrédula, no entró a la tierra prometida. Y cuando están a punto ya de entrar a la tierra prometida, Moisés repite los 10 mandamientos y otros estatutos al pueblo de Israel para que se comportaran, para que vivieran de una manera diferente a la de los pueblos que vivían en esos lugares. Y es interesante que los primeros cuatro mandamientos son en relación del hombre para con Dios, ¿verdad? Que creyeran en un solo Dios, que no hicieran imágenes, ni las adoraran, ni se inclinaran a ellas, que no tomaran el nombre de Dios en vano, que se acordaran del día de reposo para santificarlo. Y después los siguientes 6 mandamientos son en relación del hombre con el hombre. Y es interesante que el primer mandamiento en relación del hombre con el hombre sea honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y también es interesante que no haya un mandamiento dentro de los 10 mandamientos dirigido a los padres, sino este mandamiento se dirige a los hijos, ¿verdad? Dice, ustedes hijos, ahora que van a entrar a este pueblo de costumbres extrañas, a estas naciones que adoran dioses diferentes, que adoran dioses que no existen, que adoran ídolos, ustedes se van a comportar de esta manera. Van a creer en mí como su único Dios, no van a ser ídolos, no van a ser estatuas, no van a ser imágenes, obviamente no se inclinarán a ellas y no tomarán mi nombre en vano. Tendrán un día especial, lo guardarán, un día de reposo para santificarlo. Y después, ya dirigiéndose al pueblo en su relación entre ellos mismos, les dice así, honra a tu padre y a tu madre. Y decíamos, es interesante eso, que es un mandamiento para los hijos y no para los padres. Sin embargo, en Deuteronomio capítulo 6, vemos cómo Dios, el Espíritu Santo, inspira a Moisés para hablar y para escribir lo que era la responsabilidad de los padres. Porque podríamos hacer una pregunta. En ese momento era la generación que iba a entrar a la tierra prometida. Podríamos decir que eran adultos o jóvenes adultos, tenían capacidad, tenían entendimiento. Pero ¿qué de los hijos que iban a hacer después? ¿Qué de los bebés? Y si tú has tenido bebés y has tenido hijos, te habrás dado cuenta que los hijos se les tiene que enseñar la obediencia. Los hijos nacen, y todos, tú y yo, nacimos con una naturaleza pecadora, inclinada al pecado, que merecíamos la muerte espiritual, la eterna separación de Dios. Sin embargo, Dios en su maravillosa gracia entregó a su Hijo Jesucristo para que tú y yo pudiéramos arrepentirnos, pudiéramos entregar nuestra vida al Señor Jesús y tener la oportunidad de ser hechos hijos de Dios y poder obedecerlo conforme a su palabra. Pero volvemos a la pregunta, ¿qué de los bebés? ¿Qué de los niños? ¿Quién les iba a enseñar? Y es aquí donde una vez más vemos cómo de alguna manera como que se cierra ese círculo que protege a la familia. Alguien debe ser responsable de enseñar a los hijos a honrar a sus padres. ¿Quién les va a enseñar? A veces algunos padres piensan que los valores morales, como eso, el respeto a los mayores, la obediencia a los mayores, la responsabilidad, se les van a enseñar en la escuela. O algunos otros piensan, bueno, pues si los llevamos o los mandamos a la iglesia, pues ahí les van a enseñar. Pero ¿qué dice Dios? Decíamos, el mandamiento es para los hijos. Tu hijo, tu hija, honra a tu padre, honra a tu madre. Pero luego decíamos en Deuteronomio capítulo 6, empezando en el versículo, déjeme ver, el versículo 6, perdón, desde el versículo 4, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice así, Moisés, o Dios a través de Moisés, hablando al pueblo de Israel, dice así, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón
y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahí está hablando a los padres, ¿sí? Y luego dice, estas palabras las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Entonces decíamos, Dios da el mandamiento a los hijos, honra a tu padre, honra a tu madre. Y decíamos que una manera de honrarlos es obedecerlos, sujetarse a ellos, escuchar las instrucciones que nuestro padre, nuestra madre nos dan, y sobre todo tener ese corazón dispuesto a respetarlos y a darles el lugar que Dios les ha dado a nuestros padres, esa posición de liderazgo. Nuestros hijos nos deben obedecer, nuestros hijos nos deben respetar, nos deben escuchar, nos deben honrar. Pero hacíamos la pregunta otra vez, ¿quién les va a enseñar? Y aquí el mandamiento o la enseñanza es para los padres. Yo como padre tengo que enseñarle a mi hijo, tengo que mostrarle a mi hija la manera en la que él o ella me deben honrar, que me deben respetar, que me deben obedecer. ¿Y cómo les voy a enseñar? Pues yo honrando a Dios, yo obedeciendo a Dios, yo respetando a Dios, su palabra, sus mandamientos, poner en práctica sus enseñanzas y que mis hijos vean que para mí Dios es lo más importante, que para mí Dios y su obra, la iglesia, los hermanos, es prioridad. Y de esa manera, desde que mis hijos son pequeños, yo les voy mostrando, yo les voy enseñando. Y cuando ellos van a ir creciendo, que ahorita ya mis hijos crecieron, ¿verdad? Ellos me van a honrar, porque yo honré a Dios. Podríamos decirlo de esta manera, si tú quieres hijos obedientes, tú necesitas obedecer a Dios. Si tú quieres hijos que te honren, tú debes honrar a Dios. Si tú quieres que tus hijos te escuchen, tú debes escuchar a Dios por medio de su palabra, por medio de la lectura de su palabra, por medio de la oración, por medio del asistir a la iglesia, escuchar las palabras del predicador, escuchar las palabras de aquel que te enseña la palabra de vida. Y de esa manera es como tú vas a enseñar a tus hijos. Entonces, terminando esta serie de mensajes sobre el diseño de Dios para la familia, vemos cómo es así como un círculo que debe repetirse. Tú como padre debes honrar a Dios. Tú como padre varón debes ser el líder espiritual de tu hogar. Tus hijos te van a estar viendo. Tú como mujer, como esposa, debes ser la ayuda idónea de tu marido. Debes sujetarte a él. Debes ayudarle para que tú y él, como pareja, como matrimonio, guíen a tus hijos en los caminos de Dios. Tus hijos, tu hija te van a estar viendo y escuchando. Para que de esa manera, cuando tu hijo o tu hija tenga ya conocimiento de pecado, cuando tu hijo o tu hija tenga esa edad donde él o ella pueda reconocer su condición de pecador delante de Dios, que obedezca a Dios porque tú lo has obedecido, que se entregue a Dios porque tú te has entregado a Dios, que viva para Dios porque tú has vivido para Dios. La familia es una gran bendición. Como decíamos, la familia no es una idea de la sociedad, no es una idea de nuestros gobiernos, sino es algo que Dios instituyó. Y Dios nos ha dejado un diseño que se encuentra en su palabra. Vivimos épocas terriblemente difíciles por diferentes circunstancias. Y como la palabra de Dios dice, esto va a ir empeorando cada vez más.
los únicos que podemos hacer algo, no porque seamos mejores, no porque seamos especiales, no porque seamos, como dicen por ahí, los meros meros, sino porque Dios nos rescató, porque Dios nos compró con la sangre de su Hijo Jesucristo, porque su Espíritu nos va a ir transformando. La esperanza está en Cristo, pero Dios nos quiere usar a nosotros como instrumentos para llevar esa esperanza a otras familias. Lo debemos hacer de manera individual. Yo como hombre debo hablarle a otros hombres, a otras personas. Mi esposa como mujer debe hablarle a otras mujeres, a otras personas del Señor Jesús. Mis hijos como tales deben hablarle a otros jóvenes de su edad del Señor Jesucristo. Pero como familia, también como familia juntos debemos ser luz, debemos hablar a otros de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a manera de conclusión, a manera de resumen, el hombre es el líder espiritual del hogar. Debe guiar con amor, con respeto y con ejemplo. La mujer es la ayuda idónea del varón. Ella debe sujetarse a su marido y, podemos decirlo así, hacer un equipo que vaya en la misma dirección para guiar a sus hijos en el camino que Dios ha trazado. Y los hijos deben obedecer a sus padres en todo, porque esto es justo, dice la palabra. Y Dios ya lo había establecido. Honra a tu padre, a tu madre. Y es un mandamiento con promesa. Y esa promesa la da el Señor. Oremos, hermanos, por nuestras familias. Oremos para que cada uno de nosotros tome nuestro papel con valor, con entrega. Y una vez más, que Dios use a mi familia, que Dios use a tu familia, para que aquellas familias que están en la oscuridad, aquellas familias que están en tinieblas, aquellas familias que tienen temor, que no tienen esperanza, aquellas familias que les hace falta Cristo, tu familia y la mía, les podamos hablar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas gracias, hermanos, otra vez. Estamos en oración mutua para que Dios nos use a nuestras familias. Y es todo en esta serie de mensajes. El próximo mensaje empezaremos un nuevo tema. Que Dios les bendiga y pues nos vemos hasta la próxima, hermanos. Dios les bendiga mucho.